Bien, hola, muy buenos días a todos. Soy Macarena Albornoz, embajadora para DSH en Chile, y les damos la más cordial bienvenida a este evento que hemos organizado en conjunto con el S Business School, desde donde estamos transmitiendo hoy para todos ustedes. DSH es una organización internacional de directivos de capital humano que reúne a los principales responsables de personas de las empresas más relevantes de los países en los que estamos presentes. Hoy quizás estamos viviendo uno de los eventos más importantes para el capítulo de DSH en Chile, que es el diálogo entre CEOs y directivos de capital humano, que vamos a estar conversando de cara hacia los desafíos que se vienen en el futuro. Luego vamos a pasar a la primera premiación en Chile del CEO más destacado en materia de excelencia de gestión de personas. Durante la primera parte de la mañana, vamos a estar liderados por Raúl Lagomarsino, profesor del ESE, quien nos ha acompañado y gratamente nos ha aceptado nuestra invitación. Y nos acompañarán del lado de los CEOs, Sandra Guasotti, Senior Vice President Multicountry de Oracle, Francisco Irarrázaval, gerente general corporativo de Retail Replay, muchas gracias. Nuria Hernández, vicepresidente de Unilever Chile. Muchas gracias a los CEOs por acompañarnos el día de hoy. Del lado de los directivos de capital humano tenemos a Patricia Valenzuela, vicepresidente de Personas y Sostenibilidad de NAEX, Óscar Gálvez, gerente corporativo de recursos humanos de Colmena Salud, y Pablo Julián, director de recursos humanos de BCI. Tres de nuestros representantes de la Junta Directiva de Chile, así que muchas gracias equipo por ser parte de esta jornada. Los dejaré ahora con Yael Sescovich, que es gerente comercial de Fiabilis, un partner de DSH tanto en España como en Chile. Yael nos va a estar acompañando durante todo el evento. Será la responsable también de ir consolidando las preguntas que ustedes hagan a través de la plataforma. Así que Yael, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias a ti, Maca, la verdad, muy honrada de estar acá compartiendo con ustedes y encantada de tener la oportunidad también de establecer estos temas, de conversarlos, así que aquí estoy. Bien. Raúl, adelante, por favor. Muchas gracias y muy buenos días a todos los que nos acompañan desde sus casas, desde sus oficinas, remotamente. Muy buenos días también a los que han tenido la cortesía de acompañarnos acá. Para nosotros es una gran alegría en el ESE ser anfitriones de la primera actividad oficial de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano aquí en Chile. El ESE, como Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, tiene en su ADN el encuentro del mundo directivo y el diálogo en el mundo directivo para, en líneas generales, hacer de Chile un lugar mejor. Y hoy que estamos enfrentados a desafíos realmente importantes, no deja de ser una ocasión especial el tener diálogos respecto a cómo mejorar la situación de nuestros trabajadores, cómo mejorar la situación de nuestras empresas, cómo contribuir más a la situación del país desde la trinchera del capital humano. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. No me quiero entretener más y quisiera ya partir dándole la palabra a Patricia Valenzuela. Patricia, tú estás en el sector de la minería, un sector tremendamente crítico para el país. Más vale que sigan adelante porque mucho depende de eso. Cuéntanos cómo se ha visto afectada la realidad de las personas, cómo se ha visto afectada la realidad de las personas en este entorno tan incierto, de tanta turbulencia que estamos viviendo. ¿Cómo lo están llevando adelante ustedes desde el sector de la minería? Bueno, lo primero, yo diría que toda la minería ha tenido la misma mirada de sostenibilidad. O sea, nosotros necesitamos por el país mantener a la minería de pie y aportando, digamos, al desarrollo del país. Y por lo tanto, pasó que el rol, de alguna manera, de la gerencia de personas tuvo que ver, por una parte, con mantener la operación y por lo tanto ser capaz de
discernir qué gente podía subir, qué gente no podía subir, la gente con, por ejemplo, con problemas crónicos, que tuviera más riesgo con el COVID, debía quedarse en la casa, teníamos que generar cuadrillas. O sea, hubo todo un trabajo bien relevante en el mundo operacional, y por el otro lado, violentamente aparece la disrupción, o sea, nos tuvimos que acostumbrar en la capacidad de adaptación, demostramos la capacidad de adaptación del ser humano de manera increíble, porque toda nuestra población administrativa se fue a teletrabajo. Aparecieron nuevas herramientas tecnológicas, y de alguna manera tuvimos que hacernos un poco cargo de todo ese fenómeno, y de manera bien natural, y yo diría que aquí represento no solo la minería, sino que en general a las gerencias de personas se hicieron cargo de un poco de toda esta transformación, desde cosas tan higiénicas como tener mascarillas, que alguien comentaba en la reunión cuando nos estábamos preparando, desde quién compra las mascarillas y quién genera un poquito la orgánica, hasta a coordinar con las áreas de IT para tener a punto las herramientas tecnológicas para el teletrabajo. Ha sido un ir aprendiendo y un irse adaptando de una manera muy, mostrando un poquito la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Y lo hemos logrado, y estamos parados, y hoy día el precio del cobre está alto, entonces estamos en el mejor de los escenarios en términos de que fuimos capaces y vamos a seguir siendo capaces de mantener la operación. Y en ese contexto no puedo dejar de reforzar esta idea de que la gerencia de personas, que por mucho rato había sido de alguna manera, o al menos en mi caso, digamos, había tenido un rol bien de ir mostrando el movimiento, ir generando transformación, por esta cosa de la vulnerabilidad, el VUCA famoso, digamos, porque la revolución 4.0 es una realidad, porque la necesidad para ser sustentable, de ser diferente, de aceptar la diferencia, ya estaba, de alguna manera estaba generando una agenda diferente. De alguna manera nosotros tuvimos que readaptar un poquito toda esta frente al coronavirus, digamos. Y eso yo te diría que en términos generales es lo que nos pasó en términos de la minería. Muchas gracias, Patricia, por tu visión. Nos vamos de la minería a la tecnología. Sandra, tú, como directiva de Oracle, estás en una situación en la que quizá uno pensaría que el teletrabajo es como más natural, es tecnología, estamos todos. ¿Fue así? ¿Cómo lo vivieron ustedes desde Oracle? Y además, si pudieras también comentarnos cómo se ha vivido en otros países fuera de Chile, porque tú tienes una visión multipaís. Cuéntanos un poquito cómo lo han vivido ustedes esto. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a tener esta conversación, que me parece un espacio muy, muy, muy relevante y muy interesante. Compartir con ustedes que yo creo que desde las empresas tecnológicas como Oracle teníamos la ventaja ya de tener un esquema de trabajo bastante más flexible y remoto. No obstante lo cual, cuando ocurre esto de que todos nos vamos a una modalidad remoto, incluidos nuestros clientes, se generan algunos desafíos, ¿no? Por ejemplo, los equipos de misión crítica que tienen que acompañar on-site a los clientes. Tuvimos que, evidentemente, orquestar instancias priorizando la seguridad, la salud de ellos, y que pudiéramos brindar continuidad operacional apoyando a nuestros clientes que necesitaban la tecnología y que escalara más que nunca. Entonces también tuvimos esos desafíos. Ahora, yo te diría, y esto ha sido de manera global, algo que nos ha ocurrido y que creo que le ha ocurrido a muchas organizaciones, ha tenido más que ver con a nivel de la cultura, lo que significó irnos todos a trabajar esta modalidad remota, todos juntos al mismo tiempo. Antes era algo que uno manejaba de manera flexible, pero el punto de encuentro seguía siendo la oficina y la manera en que trabajábamos desde los liderazgos del negocio y junto al área de recursos humanos tenía como lugar común la oficina y ese contexto.
Entonces, veíamos a la organización en ese lugar y los desafíos, cómo promovíamos el esquema de trabajo, la colaboración, tenían mucho que ver con ese contexto, que era el lugar donde nos encontrábamos todos. Lo que nos ocurrió es que al irnos a esta modalidad y hacer una empresa global, fuimos aprendiendo un país de otro en lo que estábamos viviendo, empezamos a entrar a la casa de nuestros colaboradores. Y empezamos a vivir esto de lo que ya se venía hablando hace mucho tiempo, que es esta necesidad de transitar del management 2.0 hacia el management 3.0, ¿no? Esto es un concepto que no es nuevo, están las bases de Agile, pero básicamente este concepto lo que quiere decir es cómo nos convertimos en organizaciones donde veníamos de un esquema, desde este punto de encuentro, esta oficina, etcétera. Si bien veíamos a las personas como ejes, claves, orquestadores de los logros y los objetivos en las organizaciones, había de alguna manera un sistema de motivar a partir de lo que yo llamo la zanahoria y el garrote, ¿verdad? Tú vas en la dirección correcta, yo te lo reconozco, sino más bien jerárquico, aún en organizaciones más planas. Lo que nos pasó es que cuando nos fuimos a esta modalidad remota, hay que establecer otros sistemas de confianza. Tú ya no tienes este punto de encuentro. Entras en las casas de los colaboradores y te das cuenta que ya no hay un solo contexto. Hay tantos contextos como personas forman parte de la organización y tienes que poder leer esos contextos. Y en ese sentido yo creo que el rol y la función de recursos humanos ha tenido un cambio esencial. ¿En qué sentido? Para mí, y lo hablábamos un poquito antes de partir hoy, hace muchos años que el área de recursos humanos, el director de recursos humanos es un aliado de negocio, y esto venimos hablando hace mucho tiempo, en orquestar la transformación que tenemos que vivir al interior de nuestras organizaciones. Pero lo que ha ocurrido con la pandemia es que la función de recursos humanos se ha convertido en un verdadero orquestador de estas organizaciones sociales, viendo a nuestras organizaciones como redes complejas, donde ya no tienes un solo contexto, tienes tantos contextos como colaboradores tenemos en la organización, donde lo que tenemos que lograr es, a partir de los liderazgos, el rol que me compete a mí, la alta dirección, cambiar el estilo y hacerlo muy rápido, como nosotros depositamos confianza en nuestra gente, cómo empoderamos y cómo vamos de un modelo que veníamos por ahí un poquito más acostumbrados a esto del control y el comando, los forecasts, etcétera, a una organización donde ya vemos a las personas y al liderazgo como un desafío de todos, donde todos tenemos que trabajar en lograr los objetivos en común y donde partimos de que el bienestar de las personas y la felicidad y la motivación de las personas es lo que lo hace posible. Pero esto queda teoría y se venía hablando hace mucho tiempo. De hecho, Jürgen Apelo habló de esto hace muchos años. Nos pasó de un día para otro y dijimos, o lo hacemos o lo hacemos. Y cómo empezamos a cambiar estos esquemas y cómo empezamos a cambiar nuestro propio mindset. Y en ese sentido, para mí, el área de recursos humanos pasó de ser este aliado estratégico a ser un poco el Pepe Grillo, donde el cambio tiene que venir desde los liderazgos en las organizaciones y donde, de alguna manera, impulsando temas como la empatía, la adaptabilidad y el empoderamiento, el rol del área ha sido fundamental. Y yo diría que lo he visto de manera transversal en la compañía, en Oracle, donde ya veníamos trabajando en una transformación, en convertirnos cada vez más en una empresa de servicio, a partir de nuestra gente, cambiando cultura, pero hoy en la transformación cultural, que va mucho más allá de lo digital, para mí el área de recursos humanos está dando un paso más allá de las líneas tradicionales, mucho más allá de ser un aliado estratégico, en ser realmente este orquestador de organizaciones sociales, donde partiendo por el liderazgo necesitamos mucha ayuda para reinventarnos y llevar esto a la práctica en temas bien prácticos. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra, por tu visión. Después voy a volver a preguntarte cómo se ve esto en otros países, pero ya volveremos. Quisiera darle la palabra ahora a Óscar, que también desde Colmena, las organizaciones vinculadas al sector de la salud han estado también en el ojo del huracán todo este tiempo. ¿Cómo se vive este desafío? Por un lado, de navegar la turbulencia del entorno, pero por el otro lado también hacerse cargo de que uno es parte de una organización que está en una industria que por un lado está sometida a unas tensiones reales,
fuertísimas en el medio de una pandemia global, pero por el otro lado también en el ojo del huracán de una digámosle así, tormenta social que está cuestionando desde la razón de ser hasta el funcionamiento y la respuesta de las organizaciones de la salud en el sentido más amplio posible. Igual uno tiene que seguir motivando a la gente, los equipos tienen que seguir funcionando, porque si no todo es peor, digamos, ¿no? Oscar, ¿cómo te has visto tú en este desafío? Primero, muchas gracias Raúl, muchas gracias a Lese y a DSH por invitarnos a esta sesión. Yo creo que para todos nosotros es muy entretenido tener la posibilidad de compartir estos puntos de vista y más aún con colegas del mundo de recursos humanos y con CEOs de distintas organizaciones. Así que muchas gracias por la invitación. Es innegable que esto ha sido realmente un desafío para todos nosotros. En mi caso particular, por estar en una empresa vinculada a la salud, efectivamente por tener que reinventar la manera en que funcionamos como organización. Yo creo que Sandra lo mencionó bastante bien, en el sentido de que todo lo que uno daba por sentado, hasta probablemente febrero de este año, y si nos vamos más atrás, hasta septiembre del año pasado, era relativamente predecible y uno podría funcionar sobre ciertos parámetros, sobre ciertas indicaciones que te permitían proyectar el futuro, tomar definiciones de cómo hacer cultura, cómo enganchar a los colaboradores y, en fondo, avanzar sobre ciertos supuestos, ciertos pilares que ya existían. A partir de lo ocurrido este año, yo creo que hemos recibido todos una tremenda invitación, lo queramos o no, a rediseñar la manera en que pensamos a las personas, a rediseñar la manera en que está estructurada la organización, a abrirnos a la posibilidad de tener nuevas formas de trabajo y sin un manual, y que yo creo que lo hace lo más entretenido, digamos, sin un manual de cortapalo en el que uno se pueda apoyar, porque antes de eso nosotros teníamos como siempre expertos, invitaciones, instancias como esta, donde uno podía apoyarse para poder tomar buenas decisiones y planificar el futuro, y de repente nos vimos enfrentados todos a una realidad en que hay que decidir el día a día sobre cómo seguimos funcionando y cómo empezar a operar hacia adelante. Yo creo que eso fue realmente desafiante, en nuestro caso en particular, mantener la operación con nuestras sucursales funcionando, cuidando a nuestra gente como primer objetivo, a quienes estaban todavía en una modalidad presencial y lo han estado durante todo este tiempo, y también llevar toda una operación que funcionaba muy presencial, llevarla a una modalidad remota. Y eso ha implicado un salto tecnológico, pero en verdad yo creo que el punto más relevante para nosotros es la capacidad, la disposición y el compromiso de la gente en poder adoptar nuevas formas de trabajo. Efectivamente para nosotros significó una inversión tecnológica gigantesca, tuvimos la suerte de poder hacerla, pero si no hubiésemos contado con el apoyo de la gente, con líderes que realmente se adaptaron a nuevas formas de coordinar su equipo, y lo más relevante, colaboradores dispuestos a seguir trabajando a pesar de todos los desafíos de estar haciéndolo desde sus casas, con sus familias, con sus hijos, con personas de riesgo en sus domicilios. La verdad que hubiese sido imposible para nosotros salir adelante. Entonces, yo creo que esa combinación es muy relevante, y desde nuestro rol de recursos humanos, nuestro desafío ha sido tratar de acompañar este proceso para tomar las mejores decisiones posibles. En ocasiones decisiones muy difíciles que tienen que ver con la continuidad laboral, tienen que ver con los modelos de incentivo, tienen que ver con las formas de trabajo, y todas esas decisiones tratar de colegiarlas lo más posible para poder avanzar. Ahora, todos sobrevivimos, yo creo, de mejor o de peor manera, pero sobrevivimos en el fondo la aparición de esta pandemia, y lo que se nos viene para adelante es empezar a pensar cómo seguimos operando, porque esto, la verdad que es algo que llegó para quedarse, en el sentido de que el cambio va a empezar a ser una cosa de día a día, y el navegar esta incertidumbre es el desafío que tenemos más constante y que tenemos que aprender a incorporar a nuestros procesos. Como preguntas que yo tengo y que seguro que vamos a compartir en los próximos minutos, pero cómo seguimos haciendo cultura en las organizaciones, no estando todos presentes en un mismo lugar, teniendo gente que está remota en sus casas, teniendo gente que no necesariamente tiene que estar en Santiago, donde están las oficinas centrales, sino que puede estar en cualquier zona del país o en cualquier otro país y conectarse a distancia y seguir trabajando, y en el fondo incorporar eso para que los valores, los principios que distinguen a cada una de nuestras organizaciones se sigan viviendo. Cómo incorporar, por ejemplo, a nuevos colaboradores que nunca van a estar presencialmente con nosotros. Entonces, siempre, y desde el último año, siempre ha sido tendencia cómo ir mejorando los procesos de onboarding en las organizaciones, y resulta que ahora el onboarding no es algo físico, no es algo presencial, sino que es algo remoto. Entonces, eso por nombrar un par de ejemplos, hay millones de otros.
Y ese desafío yo creo que es tremendamente estimulante para quienes trabajamos en recursos humanos, porque es una oportunidad de rediseñar todo lo que hacemos, tomando el ciclo de vida completo de las personas. Y lo último que quería mencionar, que yo creo que es una tremenda oportunidad, y en las conversaciones que se nos dan con los CEO, es aprender a mirar cuáles son las nuevas formas de trabajo que queremos que se incorporen en nuestras organizaciones. Y eso implica romper uno de los paradigmas más tradicionales, también lo mencionó Sandra y Patricia, que tiene que ver con cómo suspendemos, dejamos a un costado todas las concepciones del management tradicional y repensamos la manera en que nuestra organización está estructurada para el futuro, que implica que los líderes desarrollen nuevas capacidades, que abandonen el control del día a día o de la tarea puntual, como lo venían haciendo quizás presencialmente en la oficina, y se abran nuevas formas, que sean de la metodología ágil o que sean de, en el fondo, como nuevas tendencias que vengan en el futuro, ya iremos viendo cuál es, digamos. Pero lo relevante es que todos empecemos a incorporar, en el fondo, esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación, esa absorción constante de nuevas habilidades para poder adaptarnos, porque es la única manera de darle continuidad a nuestras organizaciones y que la gente también, todos los colaboradores, desarrolle estas capacidades que le permitan seguir siendo empleables en el futuro. Yo creo que es algo que nosotros tenemos como desafío, que las nuevas generaciones van a tener que incorporar de alguna manera y aprender a navegar en aguas que van a ser, en el fondo, mucho más turbulentas para adelante, y no solo por la pandemia, sino que por la irrupción de la tecnología. Y solo para cerrar, yo creo que la tecnología ha empoderado o ha facilitado mucho de este proceso de superar, en el fondo, la situación de la pandemia, pero en verdad la clave siguen siendo las personas, y eso a mí me deja tranquilo, porque significa que seguimos teniendo pega, pero siguen siendo las personas las que pueden marcar la diferencia, y que nosotros estemos acá, y que nuestras organizaciones sigan funcionando, y que sigamos estando habilitados para entregar servicios a nuestros clientes o a otras empresas con las que trabajamos, depende todavía de que las personas, en el fondo, hagan realidad nuestro funcionamiento. Así que yo creo que tenemos tremendos desafíos por delante y nada, felices. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Francisco, vamos a otra industria también inmensamente desafiada. Bueno, ustedes ya venían desde antes, incluso desde antes del estallido social. La industria del retail venía en unas transformaciones verdaderamente importantes desde su modelo de negocio, desde su estrategia. Ni que hablar el impacto que ha tenido sobre el retail y las grandes cadenas el tema del estallido social, ni que hablar el impacto que ha tenido y sigue teniendo sobre ustedes la pandemia global que estamos sometidos. Tomando lo que decía Oscar, que decía, bueno, lo esencial siguen siendo las personas, así que tendremos pega. Yo quiero darle un giro de tuerca a eso y sí, seguirán habiendo personas, pero ¿cómo se ve desde tu puesto de CEO de Ripley Chile? ¿Qué personas tendrán pega mañana? Porque no todas las personas van a tener pega. Hará falta unas habilidades especiales para ser capaz desde el puesto de la dirección de personas o como sea el título en las distintas organizaciones, gerencia de capital humano, recursos humanos, lo que fuera. ¿Cuáles son esas capacidades que te dirán, bueno, esta persona con estas capacidades en este puesto es la que me sirve para hacer frente a estos desafíos de transformación, como decía Oscar hace un momento? Bueno, gracias Raúl y gracias a la Escuela de Negocio. La verdad es que nosotros efectivamente veníamos con un cambio profundísimo hace bastante tiempo. Nos abordábamos recién con Sandra afuera, ¿te acuerdas? Estuvimos en octubre, todos los directivos de Ripley, fuimos a Oracle, fuimos a Google, a Facebook, y andábamos buscando esto de cómo conocer esa cultura. En realidad era un viaje más que de tecnología, como cultural. Y sabíamos que venía el cambio, era como un cuento de Pedrito y el Lobo, ¿cierto? Que te dicen, que viene el lobo, pero uno decía así, ya, pero el próximo año hay que cambiar ahora, que la ya, y no, ya el próximo año, hoy día hay otros problemas para resolver. Y la verdad estábamos en eso, y yo me acuerdo incluso había visitar a un tipo en Amazon, a Matías se llamaba, y me dijo dos cosas que me impresionó mucho. Me dijo, voy a trabajar cuando quiera a la oficina. Dije, pero ¿cómo cuando quiera? No, cuando quiera, me dice. Pero ¿y qué pasa si no hay nunca? Bueno, me miran feo, pero después de una semana, si los resultados están bien, está todo bien. Pero me dije, yo trato de ir una vez cada 15 días. Esto en el 2018 yo tenía la boca en el suelo. Y lo otro que me dice, le pregunto cuánto gana. Que era una locura.
para un programador, es una locura. Digo, ¿pero cómo puedes ganar tanto un programador? Y me dice, no, es que yo gano más que el jefe de mi jefe. Porque ellos me dicen, aquí la escala de renta es independiente del liderazgo, digamos, jerárquico. Porque yo soy bueno para programar, es una cosa que no sé lo que era, pero soy pésimo para liderar personas. Y acá nosotros en Ripley, la verdad que si le quiero subir el sueldo a alguien, tengo que promoverlo y ponerlo a cargo de más gente. Me quedo con un mal jefe y me falta un programador el día siguiente. Entonces, esas dos cosas que me dijo me llegaron mucho, que quedó dando vuelta. Y ahí entre el estallido, que efectivamente en octubre lo pasamos re mal, pero sobre todo en la pandemia, donde de un día para otro, una organización que tiene 70 tiendas, 26.000 trabajadores, que está hecha, ¿cierto? Está hecha al final del día, más allá del e-commerce, está hecha para atender a 5 millones de personas que nos visitaban todos los meses en nuestras tiendas. Esa función central que teníamos ya desaparece. Y desaparece por dictamen, porque me dijeron no más. Es como que un día te diga a ti, ¿sabes qué, Raúl? Está prohibido enseñar en las universidades. Y fue tremendo. Y lo peor de todo es que nos dicen, en Perú sobre todo, nos dijeron, es por 15 días, no se preocupe. Y uno dice, sí, seguro. Mirando Europa ya llevaban 2 meses cerrados. Entonces fue muy fuerte ese cambio y nos obligó, yo creo, a tener una transformación violenta. Y ahí yo creo que destacar 3 cosas que me parece que son importantes. Lo primero, si uno estaba organizado para hacer A, había que hacer B, y toda la estructura de equipos de trabajo, que veníamos un poco en la onda de la fábrica digital, con esto de la Agile, hubo que aplicarla. O sea, hoy día, por ejemplo, un proceso que era muy menor, que era el despacho desde tienda. Despachábamos 60 unidades al día. Nada, era una anécdota. Pasó a ser lo único que podíamos hacer. Y pasamos a despachar 40.000 unidades al día. O sea, multiplicamos por 600 o por 60. 600. Y eso hubo que armar un proceso y un grupo de gente que no era la estructura que teníamos. O sea, era un grupo realmente agile, interdisciplinario, de todas las áreas, donde estaba la gente de venta, de tecnología y por supuesto la de recursos humanos también. Entonces, yo creo que esta metodología, trabajarle por procesos, por viajes, por experiencia y no por la organización formal, se cristalizó de un día para otro. Y recursos humanos se metió allá adentro y organizó eso. Y no entró a resolver el problema, que es la segunda cosa que quisiera destacar. Entró a ver cómo se hacía para que la gente que estuviera ahí pudiera resolver el problema. O sea, no se trataba de anotar los problemas del 1 al N y pensar las soluciones, sino se trataba de armar grupos que tuvieran capacidad de resolver problemas que ni siquiera sabíamos cuáles eran. Y eso yo creo que fue muy importante, esa como construcción de metodología para resolver incertidumbre y para enfrentar problemas que la verdad ex ante no teníamos idea cuáles iban a ser. Eso se hizo, y lo tercero que quiero destacar, en un ambiente de mucha creatividad. Y cuando uno habla de creatividad e innovación, son palabras como difíciles, son como el amor, así como es medio difícil de definir. A mí me gusta el ejemplo de la trufa, porque la trufa es probablemente el producto agropecuario más caro que hay en el mundo, ¿cierto? Porque la trufa solo crece en un roble particular, en un lugar particular, en la sombra de un árbol antiguo, en alguna región de Italia y España, y ha sido imposible hacerla, digamos, industrialmente. Y es porque hay algo en ese ecosistema que permite que la trufa ocurra, ¿no? Y yo creo que la creatividad es un poco lo mismo. O sea, es cómo yo construyo un ambiente, una especie de sistema de relaciones entre personas que permite y facilita la creatividad. Porque no es que a uno se le ocurra la idea, es que el ecosistema en el que estoy inserto genera esa idea. De nuevo, ahí Recursos Humanos creo que generó esos espacios, esa cultura, por ejemplo, de tolerancia al error, de fallar rápido, de fallar seguido, esa cultura de innovar, ¿no? Y de permitir equivocarnos. O sea, yo puedo tirar 10 veces al arco, se me van 2, no me matan porque metí 8. Porque nos equivocamos un montón sin duda. Entonces esa cultura de creatividad también creo que fue un aporte tremendo. Y hoy día quiero decir que, por ejemplo, en Ripley es optativo ir a trabajar. Hoy día armamos un proyecto que se llama RWorks, que nos está ayudando Microsoft, lamentablemente, Sandra, no Oracle. Es un proyecto donde es optativo de trabajar. Yo en agosto de este año devolví todas las oficinas, todas. No tenemos oficina, yo no tengo oficina. Mi jefe no tiene oficina. Construimos unos espacios de cowork, que son, por supuesto, la cuarta parte de los metros cuadrados que teníamos antes, donde es optativo ir a trabajar, la gente está feliz, va cuando quiere, las ventas están subiendo, como que dimos ese paso. Y esta conversación que tuve con Matías en Amazon hace años atrás, hoy día, lo puedo decir, en Chile es realidad. Y sobre las rentas también hicimos lo mismo. Hoy día tenemos una escala de seniority, una escala tecnológica y una escala de rentas, y las 3 son independientes. Todo eso que yo veía hace solo 2 años como una cuestión totalmente futurista, ocurrió. Y ocurrió, siento, gracias en parte a la pandemia.
¿Cuáles son entonces, termino aquí, los atributos que creo importantes para un líder de recursos humanos? Primero, saber leer bien a las personas, saber cuáles son sus ambiciones, cuáles son genuinamente sus intereses y ayudarlas a promover, a desarrollarse a ellas. Y genuinamente lo digo desde el lado de la persona. Lo segundo, poder resolver conflictos. El conflicto es parte del esquema diario del trabajo, hay que saber anticiparse al conflicto, leer el conflicto y cambiar el conflicto. Y a veces modelarlo hacia donde uno quiere avanzar. Lo tercero, voy a repetir esto de la metodología, se trata no de qué problemas vamos a resolver, sino de quiénes van a resolver los problemas y qué grupo se va a hacer cargo de resolver ese problema y qué metodología tiene para hacerlo. Y por supuesto creo que tiene que ser gente innovadora, gente que crea en la creatividad y que sea capaz de construir un ambiente donde la creatividad, igual que la trufa, crezca y crezca lo más posible, porque digamos, por Dios que es escasa, ¿no? Y me gusta mucho la trufa también, Raúl. Gracias, muchas gracias Francisco por tu aporte. Nos vamos a otra industria crítica para el funcionamiento del país, como es la industria financiera. Pablo, nosotros aquí en el ESE tenemos un muy buen porcentaje de trabajadores del BCI que pasan por nuestras aulas y sabemos lo que ha sido en todos estos años la inversión proactiva que ha hecho el BCI en plataformas, en tecnología y también en capacitación de su capital humano, incluso antes de la necesidad evidente o de la crisis. ¿Vale? La necesidad siempre está, pero antes de la crisis. ¿Esto les ha ayudado a ustedes, los ha puesto en un mejor pie, el no tener que salir a reaccionar, el haber hecho inversiones antes? ¿En qué medida les ha afectado y cómo los pone hoy para enfrentar los desafíos que tienen por delante? Bueno, primero que nada, gracias Raúl por la invitación. Yo creo que este es un periodo que abre muchas oportunidades. Es un periodo complejo sin ninguna duda, pero que es un periodo que te invita a las empresas a reflexionar y reflexionar sobre muchos de los paradigmas con los que nosotros trabajamos hasta ahora y que nos hicieron exitosos. Entonces, es difícil, ¿no es cierto?, desafiar justamente esas prácticas que fueron modelos de éxito. Pero este es un minuto, y ni siquiera un minuto hoy día, sino que ya lo que venía emergiendo hace 4 o 5 años atrás, que algo ya se comentó, que la pandemia lo que hizo fue acelerar esos procesos de transformación. Cada industria tiene sus particularidades, creo que si hubiera una receta perfecta, ¿no es cierto?, ya se hubiese implementado, creo que esto es un proceso que va en desarrollo. Nosotros no nos atrevemos, por ejemplo, a decir qué es lo que va a pasar el próximo año, porque es un proceso evolutivo sobre el cual vamos aprendiendo permanentemente. Pero sí hay ciertas tendencias, ¿no? Nosotros hace 8 años atrás, 10 años atrás, por motivos de atracción, por motivos de hacer de la organización un entorno mucho más atractivo, empezamos a trabajar con formato de flexibilidad, ¿no? Hasta antes de la pandemia teníamos alrededor de 1.200 personas trabajando con algún régimen de flexibilidad. Sin ninguna duda, cuando llega la pandemia y hubo que reaccionar de un día para otro, como estábamos hablando hace un minuto atrás, esa capacidad o ese músculo estaba medianamente desarrollado, ¿no? No solamente desde el punto de vista tecnológico, que obviamente habíamos hecho inversiones importantes, sino que desde el punto de vista un poco del mindset, que es, yo creo que lo que te juega, que puede ser una gran restricción o un gran habilitador para enfrentar estos procesos de cambio. Y esas capacidades hay que transformar, desde nuestro punto de vista, ¿no? Hay que trabajarlas con tiempo, con anticipación. Es un trabajo serio, por ejemplo, hay que hacer a nivel de liderazgo, ¿no? Si los líderes efectivamente no están convencidos de propiciar un cambio organizacional como los desafíos que tenemos hoy día, sin ninguna duda que el proceso enlentece, se hace más complejo. Si el CEO de la organización no es, ¿no es cierto?, el guaripola, ¿no es cierto?, del cambio que tú quieres llevar a cabo, sin ninguna duda que el cambio se puede hacer, pero efectivamente va a ser muchísimo más engorroso. Entonces, uno de los temas que nosotros venimos a hablar también acá tiene que ver con el rol, ¿no es cierto?, de gestión de personas o recursos humanos. Y uno de los roles, a mi juicio, fundamentales,
es que somos realmente agentes de cambio. Tenemos que tratar de ayudar a la organización a anticiparse, ¿no es cierto?, a los cambios que vienen. Cuando no es inminente, probablemente es poco popular, ¿no? Y tiene quizás poca atracción desde un principio. Pero sabemos que esas capacidades nos instalan de la noche a la mañana y hay que empezar a hacer un trabajo justamente de largo plazo. El tema de agilidad, en el caso particular, nosotros llevamos trabajando alrededor de 4 o 5 años en agilidad. El tema está resuelto para nada, ¿no? Para nada. Ha sido un proceso justamente de formación y desarrollo, pero claramente todavía nos queda muchísimo. Estamos nosotros, por ejemplo, agilidad. Agilidad cambia y de nuestro punto de vista estamos hoy día liderando un proceso de transformación desde mi punto de vista o de nuestro punto de vista como banco, desde el punto de vista organizacional mayor, mayúsculo. Aquí cuando uno habla de colaboración, ¿no? Hasta hace 4 años atrás era algo como soft, algo como irrelevante. Hoy día, en este entorno, si las empresas no colaboran internamente, no colaboran con su ecosistema, están fritos, ¿no? Hablamos de justamente experimentación. Nosotros nos formaron que equivocarnos era malo. Cambiar justamente esos paradigmas y reconocer y valorar la experimentación, la innovación, el error, no es un tema que se cambie, ¿no es cierto?, de la noche a la mañana. El delegar o empoderar, que es una condición básica, ¿no es cierto?, para trabajar en una lógica de agilidad, tampoco es algo que emerge de la noche a la mañana. Entonces, ahí sí, como gestión de personas, en una alianza clara, obviamente, con el CEO y con el equipo directivo, con los líderes, tenemos que nosotros entender que nuestro rol fundamental es ser eso, como punta de lanza, tenemos que provocar, tenemos que ayudar a gestionar estos procesos de transformación y cambio que no son fáciles y que sabemos que van a tomar tiempo. O sea, hay que tener un grado de resiliencia no menor, ¿no es cierto?, porque nos vamos a topar con muchas resistencias y barreras naturales, porque estás cambiando, estás tratando de intervenir modelos y formas de trabajar que te hicieron exitosos. Entonces, en general, aquí se han discutido cosas súper interesantes, pero sino que lo que hay en el fondo, ¿no es cierto?, es un cambio esto de paradigma, de principios, y no solamente del ámbito de personas. Cuando uno habla, por ejemplo, de esta lógica de agilidad, se acabó el proceso de presupuestación anual, se acabó el proceso de planificación estratégica anual. Entonces, tú entras en una lógica, ¿no es cierto?, esta buca que mencionaba, no sé qué, ¿cierto?, de la volatilidad, la certidumbre, esa certidumbre que teníamos desapareció, ¿no? Entonces, esta capacidad que tenemos que tener para poder reaccionar, en este caso fue el COVID, mañana no tengo idea de lo que será, pero es un músculo que justamente uno va desarrollando, creo que nos está haciendo un favor grande, grande, grande. Y una de las cosas que se decía, por ejemplo, en los últimos 2 años, o 3 años, o 4 años, la renovación del conocimiento ha sido una cuestión exponencial. Entonces, las opciones están en uno, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿yo qué es lo que hago? Salgo mañana a contratar un 25, un 30% del talento que hay en el mercado teóricamente preparado, o parto hoy, ¿no?, reconvirtiendo mi talento para que efectivamente esté calificado, ¿no es cierto?, Entonces, esos son roles importantes que probablemente siempre estuvieron en el checklist de recursos humanos, pero que hoy día son vitales. Y si no lo hacemos, obviamente vamos a generar un impacto negativo no menor en la organización. Muchas gracias, Pablo, por tu aporte. Por último, pero no menos importante, Nuria, tú en Unilever como miembro de una industria de consumo masivo, me imagino habrán sido declarados esenciales y habrán tenido que mantener funcionando sus plantas durante todo este periodo. Quisiera, sin embargo, tú llevas 1 año y poco en Chile y además venías de España, ¿no? De Caribe. De Caribe, vale. Pero de alguna manera me imagino que habrás estado enterada de lo que fue el impacto de todo el COVID en Europa y de alguna manera ya venías con la mentalidad. ¿Cómo te resultó ese aterrizaje en Chile y cómo ves también como empresa global, así como estábamos con Oracle recién, como empresa global, a ustedes
el ser parte de una multinacional, ¿de alguna manera les resultó una ventaja? ¿Han sabido capitalizar eso? ¿Cómo lo ves a Chile en ese engranaje? ¿Y cómo ha sido tu desafío de tomar cargo de un equipo, hacerte cargo del timón en el medio de la tormenta? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, muchas gracias y empezar también por agradecer la invitación a SADCH. Ser la última me permite de alguna manera ver la perspectiva que todo el mundo ha compartido en la mesa, y la verdad que yo sí que me quedo con una cosa, es de la voluntad de cambio que tenemos, creo, a través de la industria, de aprovechar este momento para hacer algo bueno de algo que podría ser potencialmente malo. Como decías, a mí llegué al país hace 1 año y medio y me tocó una realidad bien extraña. Siempre hago la broma que viniendo de Caribe me decían, tranquila, que ahora vienes al mejor sitio de Latinoamérica. Chile es el país perfecto. Esto prácticamente es como vivir en Suiza. Y la verdad que me duró 2 meses, porque al tercero estábamos ya con el estallido social, estábamos después con toda la situación que derivó la pandemia. Sí que es cierto, como decías, como empresa multinacional, y el hecho de estar en Chile nos dio como compañía 2 ventajas. Por un lado, el estallido social nos preparó, porque durante el estallido social tuvimos que aplicar muchas de las metodologías que luego volvimos a repetir cuando llegó la pandemia. Estábamos preparados, decíamos, hemos hecho un pequeño ensayo en Chile donde ya sabíamos qué quería decir llevar a parte de nuestros trabajadores a trabajar desde el hogar, ya sabíamos los retos que nos íbamos a encontrar cuando la movilidad de alguna manera, por un motivo bien diferente, pero se había visto restringida. Pero también yo siempre hacemos la broma con mi directora de comunicación, cuando para allá, mitades de febrero, primeros de marzo, nos llamaron desde la oficina en Londres diciendo, tenéis que comprar, no me acuerdo el número, pero eran 75.000 mascarillas. Y nos han vuelto locos, ¿qué vamos a hacer con todo eso, no? Y la verdad es que 15 días después estábamos cerrando la oficina aquí también. Así que esa experiencia internacional nos vino muy bien, porque desde la conexión, y el equipo de Unilever en China tomó un rol increíble, nos fue liderando a todo el planeta a decirnos lo que se os viene. Y la verdad que decidimos hacer caso porque veníamos con la experiencia de lo que estaba pasando allí. Una de las cosas que creo que, y un poquito también viendo lo que se ha estado comentando en la mesa, a nosotros nos ayudó mucho, es que enseguida salimos a estructurarnos para dar respuesta a la crisis que estábamos viviendo. Uno de los pilares que montamos 4, fue el de personas. Y la verdad que el liderazgo que tuvo desde la función de recursos humanos en ese liderazgo de personas fue increíble, porque en nuestro caso teníamos una parte de la población que tenía que ir a trabajar desde el hogar y asegurarnos que los sistemas, que todo funcionaba, llevarse hasta la silla a casa. O sea, todo era una logística, decir, ¿cómo hago para que la gente se sienta tranquila, segura, pero trabaje en unas condiciones adecuadas? Pero muchísima gente que se quedaba en primera línea, que tenía que seguir yendo como mercaderista a la tienda, que tenía que seguir yendo a la fábrica, porque como bien dices, fuimos declarado industria de servicios básicos y por lo tanto no podíamos parar nuestra cadena de suministro. Lo que yo me quedo de esta crisis es la capacidad del ser humano de superarse a sí mismo cuando la necesidad apremia. Y yo creo que lo comentábamos antes, creo que la mejor lección para los directores generales y para los líderes de las empresas ha sido el compromiso de las personas. Yo creo que nuestro equipo continuamente nos deslumbraba, diría, con su capacidad de entrega y con capacidad de ir más allá. El hecho de pensar que éramos una industria básica, el compromiso con las comunidades, el salir a hacer donaciones a campamentos, movilizó de una manera a la compañía y a las empresas que de alguna manera te ponía en realidad el decir, es que tenemos un equipo increíble, ¿cómo lo hemos estado dudando? ¿Cómo hemos estado teniendo ese rol de yo me siento aquí, pienso por todos, ¿no? Y controlo a todos. Yo siempre hago un poquito la broma, digo, mal estaría esta compañía si la mejor capacidad viene de lo que yo sea capaz de hacer. O sea, mi mejor capacidad tiene que ser en poner una estrategia y en poner una dirección. La capacidad se construye entre el saber hacer de cada uno de nosotros. Y cuando estás teletrabajando no te queda otro remedio. Hablábamos de empoderamiento, hablamos de ponernos a trabajar en squads, en agilidad, toda una serie de iniciativas que realmente la crisis, la pandemia nos llevó al empoderamiento, a que cada persona pudiera hacer lo mejor de sí misma desde el lugar que ocupaba. Y yo creo que si te miras la historia de la humanidad, siempre los grandes eventos de alguna manera nos marcan. Es muy raro ver que tengamos una evolución. Normalmente hay un momento disruptivo donde el ser humano toma un camino u otro, ¿no? Ahora estaba pensando yo cuando se inventó la energía nuclear. Es uno de los grandes hitos de la población mundial. Otra cosa es qué haces con ello. Si decides usarlo para hacer energía o si decides usarlo para hacer bombas. Y para mí, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la oportunidad
que tenemos ahora entre manos. Porque definitivamente yo creo que a nivel empresarial y sobre todo desde recursos humanos hay una oportunidad de crear un momento de disrupción, de crear una fractura del cómo veníamos trabajando desde un paternalismo y desde una responsabilidad pensando que si no hay control la persona no va a dar lo mejor de sí, hasta el reconocimiento de lo mejor de cada uno aflora cuando le dejan hacer, cuando le dan el espacio. Y claro que sobre todo la compañía y desde la función de recursos humanos tiene un rol clave en asegurarnos de que las personas tienen todo lo necesario para trabajar, asegurarnos que tienen la suficiente seguridad desde el punto de vista del trabajo, bien sea porque tengo que ir a una fábrica, bien sea porque estoy trabajando en casa, las herramientas, la formación. Hoy en día el reto es la formación, cómo nos aseguramos a que nuestro equipo esté continuamente capacitándose para poder estar respondiendo de forma rápida a todos estos nuevos paradigmas que nos aparecen continuamente, pero a la vez, y es algo que nos pasó durante la pandemia, que hoy en día llevamos ya 10 meses trabajando así. A veces hablamos como si fuera una cosita puntual, pero es que pronto va a hacer un año y creo que nos queda un buen rato por delante. Al final esto es una nueva normalidad que va a seguir evolucionando y para mí la pregunta, y creo que el gran momento fue que dijimos, ya, basta de hablar de pandemia. Nos reunimos cada 2 semanas con todo el equipo, hacemos un town hall virtual, dijimos, ya no les hablemos más de pandemia, ya nos contemos más casos de COVID, ya no se trata de eso. Empecemos a hablar de lo que realmente importa, de cómo vamos a ser nosotros hacia el futuro, de cuál es esa estrategia que nos va a guiar, porque al final ahí es donde tenemos que estar más allá de las circunstancias. Entonces, yo que me quedo de esta pandemia, al menos de lo que hemos vivido hasta ahora y de lo que nos ha tocado salir a hacer, es ese poner más que nunca al capital humano de las compañías como nuestro principal capital. Sin un buen equipo humano, nada por detrás funciona. Y ese equipo humano pasa por, sí, por supuesto, tener el talento correcto y asegurarte que de alguna manera te rodeas de las personas que tienen los mismos valores, aspiraciones que tienes tú como compañía. Segundo, de capacitarlos, darles formación. Y tercero, dejarles espacio para que la compañía no sea el mejor pensamiento de un directivo, sino que sea la suma de los pensamientos, de las oportunidades colectivas que todos los empleados encuentran. Muchas gracias, Nuria, por tu aporte. Me han llegado varios comentarios de los espectadores que están remotos. Quisiera abrir a nuestros tres directivos de personas que están presentes aquí hoy. Y después vemos, pero la pregunta va para los tres y de alguna manera sintetizo varias de las preguntas que me han llegado. El profesional de capital humano es el especialista, de alguna manera, en el diseño de la estructura y los sistemas que gobiernan el trabajo y la convivencia de las personas en las organizaciones. Han salido, hablamos de incentivos, hablamos de criterios de selección, hablamos de competencias, hablamos de jerarquía, hablamos de un montón de esos tornillos y placas que uno pone en la arquitectura de una organización. ¿Qué consejos o hacia dónde van? ¿Cuáles son las características de los nuevos sistemas organizacionales con los cuales tenemos que asesorar a los directores generales? Así como hay veces que hay que decirle, hay que cambiar las bujías del auto, hay que cambiar la suspensión del auto, ya la carretera es otra. Si tuvieran que elegir un punto cada uno, ¿en qué harían énfasis en que es necesaria una reformulación de la estructura de las organizaciones? Patricia, ¿quieres partir tú? Sí. Adelante. Como he sido la que partí. Yo me quedo con el cambio mindset del que habló Pablo, pero el cambio, o sea, fundamentalmente referido al liderazgo. Nosotros vamos a poder hacer upskilling y vamos a poder trabajar sobre eso, vamos a poder tener microcápsulas, vamos a hacer un montón de cosas más tácticas, pero aquí el gran movimiento está en el liderazgo y yo te quiero decir además que tengo dudas respecto de si vamos a ser capaces, o si todas las empresas van a ser capaces de generar un cambio de mindset donde efectivamente el control por horario pase deje el paso al control autónomo, al control por objetivo, donde efectivamente la planificación estratégica sea entendida como una cuestión mucho más del día a día y mucho más de ir moviéndose en la medida y de ir adaptándose y siendo resilientes y experimentando, que yo diría que son las 3 palabras clave. Ese es un cambio
brutal en nuestros líderes. Brutal, porque al final del día toda una cosa, y Pablo lo decía bastante bien, todo lo que los hizo exitosos a muchos de los líderes que hoy día están tomando las decisiones, hoy día se desmorona, y la verdad es que ese cambio es muy fundamental. Y las pandemias han demostrado en el mundo, la peste negra, si uno se va a la historia, ocurren cambios de paradigmas, y en ese contexto esto que nos pasó va a cambiar el mundo, y la pregunta es cuáles van a ser las empresas que van a ser capaces. Entonces ahí la función de personas me parece que es fundamental. Hay que ser el Pepe Grillo, Sandra creo que mencionaba, hay que ser el Pepe Grillo que esté mostrando que o se hace este movimiento o definitivamente es altamente probable que no seamos sustentables en cada una de nuestras... Gracias Patricia. Oscar, rápidamente, ¿qué dirías tú, qué consejo le daríamos a los CEO que tienen que rediseñar en la estructura? Sí, a ver, yo creo que construyendo sobre lo que menciona Patricia, efectivamente a nivel de liderazgo tenemos un gran desafío, pero todo lo que nosotros podamos empujar desde este lado de la mesa, yo creo que tiene limitación en términos del éxito si no contamos con el apoyo de ustedes en términos de hacerlo realidad en cada una de las instancias que tenemos dentro de la organización. Entonces, si queremos cambiar la estructura organizacional, si queremos cambiar el liderazgo, si queremos cambiar los incentivos, el desarrollo de carrera, si eso no es parte de nuestro discurso con el top management o con la instancia cultural de la organización, si eso ustedes no lo incorporan en su mirada, nos limitan automáticamente en nuestra capacidad de éxito de movilizar a la organización. Entonces, esta conversación, y yo creo que cada uno de nosotros la está teniendo internamente en las organizaciones para poder definir hacia dónde queremos llevar a cada una de las empresas. Y necesitamos de parte de ustedes también la apertura de mente de poder incorporar esas nuevas miradas. Yo creo que el mejor ejemplo es el tema del teletrabajo. Muchos de nosotros, con mayor o menor éxito, llevamos hablando de teletrabajo hace 10 años. Y el avance, que comentamos previo al inicio del webinar, el avance todavía había sido relativamente limitado. Y de repente cambiaron las condiciones externas, se abrieron nuevas posibilidades, todos tuvimos la capacidad de adaptación y esto se volvió una realidad para el 90%, y si no para el 100% de muchas organizaciones. Eso necesitamos empezar a incorporarlo con mayor capacidad para que esos cambios se traduzcan en medidas concretas. Gracias, Oscar. Pablo, la misma pregunta. Sí. A ver, yo creo que aquí hay una necesidad de redefinir justamente la estrategia completa, ¿ah? En el sentido de que cuál es el tipo de organización que nosotros queremos visionar, ¿no es cierto?, por los próximos 7 años, 10 años. Es un tema profundo que tiene que ver con temas de estructura y de diseño y forma de trabajar. Tiene que ver justamente con liderazgo, que es clave, justo como el principal promotor, ¿no? Y role modeling de lo que queremos hacer. Tiene que ver con cómo vamos a desarrollar las capacidades nuevas que hoy día no existen, pero que van a ser necesarias para que el negocio A, B o C pueda existir, sobre todo el tema de conocimiento, que hoy día se multiplica, ¿no es cierto?, de una manera impresionante. Bueno, cómo instalar justamente, primero, cómo atraer ese conocimiento, cómo retenerlo y cómo desarrollarlo. Es un tema profundo. Un cuarto pilar probablemente tenga que ver justamente con esta nueva realidad de trabajo remoto físico, porque yo creo que el definir una fórmula 3x2, 4x1 no es tema. El tema es que ese cambio de fórmula en la manera de organizarse y trabajar impacta la cultura de la organización de una manera profunda. Entonces, aquí la discusión, sin duda que hay un rol protagonísimo, ¿no es cierto?, del CEO, pero tiene que haber un nivel de compromiso de todo el equipo y en primero directivo de los gerentes, pero de una estrategia integral, por lo menos que cubra esas 4 o 5 variables que menciono, porque seguir funcionando como estaba funcionando hoy día no da, ¿no? Y tenemos la posibilidad de cambiar. Gracias Pablo. Le paso la palabra también brevemente a este sector. La pregunta que les hago brevemente a cada uno es,
Efectivamente estamos hablando de una transformación del rol de la gerencia o de la dirección del capital humano, de las personas en las organizaciones, pero de todo esto se viene hablando desde los 80. Se viene hablando desde los 80, desde los 90. El libro de Ulrich y Brockman de Agentes de Cambio, o sea, esto ya... Entonces, dado que eso que se preveía o se pregonaba en los 80 y en los 90, de que la persona responsable del capital humano tiene que ser un agente de cambio, un campeón de los empleados, un socio estratégico, no se ha dado. ¿Qué le podemos pedir de este lado de la sala a este lado de la sala que favorecería que eso se dé? ¿Qué es lo que ha faltado hasta ahora o qué capacidades o habilidades se requieren en el nuevo rol del líder de capital humano en las organizaciones para que finalmente podamos cerrar esa brecha? Bueno, Raúl, hiciste como 5 preguntas en una, así que voy a tocar algunas. Para que puedas elegir la que más te guste. Muchas gracias. Algunas reflexiones, ¿no? Pero para compartir algunas reflexiones estoy segura que Francisco y Nuria me van a complementar. Pero yo creo que más que pedirle al rol y a la función de recursos humanos, la primera reflexión que yo quiero compartir es que, y creo que esta es la diferencia con lo que creo que va a gatillar cambios de los que venimos hablando, tenemos que hacer hace mucho tiempo, y es yo creo que está generando un cambio muy profundo en lo que entendemos que hoy es hacer empresa. Y esto va mucho más allá incluso de la estrategia, va mucho más allá del rol, de la función de recursos humanos o del rol que nos compete como líderes de una organización. Yo creo que algo que ha ocurrido es que entendimos primero que las empresas que van a poder ser exitosas y que van a poder tener un futuro brillante son las que tengan más capacidad de adaptación. Creo que entendimos que la expectativa que hoy existe en la sociedad respecto a las empresas es que seamos capaces de crear valor compartido con todos nuestros stakeholders, empezando por nuestro talento y nuestros colaboradores. En un mundo donde el acceso al talento es cada vez más global y más plano, porque algo que nos pasó con la pandemia es que además nos dimos cuenta de que ya ni siquiera necesitamos trasladar o asignar gente a otros países. Hoy podemos tener ese talento a través de nuestras redes y mucho más accesible, y nuestros clientes también. Entonces, esto hace la competencia por el talento y la disponibilidad del talento muchísimo más intensa. Entonces, yo creo que primera reflexión es que entendamos todos, que trabajemos juntos, más que pedirle a la función de recursos humanos, que estamos frente a un cambio de paradigma también respecto de lo que es hacer empresa. Y esto quedó denotado también durante el estallido social respecto a las expectativas de nuestros propios clientes y de la sociedad versus lo que aportamos. Es una gran oportunidad entonces para construirlo juntos. La segunda reflexión es, entonces, dado este cambio de paradigma de lo que es hacer empresa, es cómo vemos la gestión del talento y nuestro activo, decía Nuria, principal, que son las personas. Y yo creo que el otro que se está dando realmente en la práctica es esto de entender que no gestionamos personas. Yo creo que no gestionamos personas. Lo que gestionamos son los sistemas, los procesos, para que las personas en la organización, en Oracle tenemos esta visión, nuestro sueño es que las personas puedan desarrollarse y ser la mejor versión de sí mismos de nuestra organización. Eso es lo que queremos. Porque si logramos eso, y tenemos nuestros indicadores, etcétera, realmente como organización nos va a ir muy bien, porque vamos a desarrollar una capacidad de adaptación muy pronto. Entonces, yo creo que con este desafío quisiera yo invitar a ver esto como una súper oportunidad de reinvención, de ir más allá, no solo al área y a la función de recursos humanos, sino juntos, todos, partiendo por el rol que nos compete a los CEOs en las organizaciones, a repensar la empresa, a repensar que no gestionamos personas, sino que las acompañamos en un trayecto que ojalá nos acompañen y estemos todos generando este valor compartido. Gracias Sandra. Francisco y Nuria, les pido síntesis que se nos están ya esperando para la conexión desde Madrid. Adelante, ¿cómo ves tú la reflexión? Muy breve. Yo creo que en el mundo que viene el talento no parece ser una opción, ¿cierto? Es como una condición necesaria. Yo creo que nos vamos a ir de un modelo de negocio exitoso, es decir, yo tengo el tren que va de A a B y cobra X por la carga, y ya no existen modelos de negocio exitoso, lo que hay puede ser modelos de transformación exitosa,
Y en ese orden de cosas, el rol de atraer talento, de retener talento, que sí es un desafío también, y de formar talento, como decía Pablo, hacia lo que viene, son roles fundamentales, más aún en un contexto donde competimos, como decía Sandra, globalmente, con empresas que tienen un ADN nativo de digital y de teletrabajo. Entonces, es una competencia además que no solo compite uno por lo que es estructural de la renta, sino también por la calidad de vida, por la ciudad donde vive la persona. A mí me llevan gente porque, bueno, es que me voy a ir a Seattle, entonces, bueno, es que en Seattle, ¿cómo compito yo con Seattle? O sea, creo que es una competencia muy global, pero no solo dentro de la empresa, sino dentro de la calidad de vida que supone la empresa en la cual yo puedo no trabajar. Efectivamente, gente que se ha ido horrible o ha llegado horrible y que sigue viviendo en Madrid, que está viviendo en España, ni hablar en el Oriente. Entonces, creo que es un mundo totalmente distinto donde atraer el talento va a ser un desafío, porque hay actores con los que compito que son muy distintos, y además con cierta competencia desleal, porque es una competencia a nivel de ciudad al final. Si al final del día la calidad de vida tiene mucho que ver con la ciudad, y ahí creo que hay un tema de coordinación público-privada que es fundamental. Para resumir entonces, yo creo que este talento no es una opción, el recurso humano debe ser el motor de la atracción, retención e información del talento. Creo que los CEOs, si no apoyan, Oscar, o sea, tienen que irse, ya sea porque la empresa quiebra o porque lo van a sacar. Pero acá es el CEO, sin duda, tiene que también ser parte de esta transformación y entender que el futuro es acerca del talento, de la transformación y de una competencia durísima por el talento. Gracias, Francisco. Para cerrar el bloque, Nuria, ¿cómo lo ves tú? Bueno, si pienso en la transformación del rol que nos preguntabas, yo creo que recursos humanos tiene que pasar a ser del garante del control al garante de la disrupción. Creo que el nuevo líder de recursos humanos tiene que ser esa persona que ayuda a la compañía a estar continuamente cuestionándose para asegurar que nos disrumpimos antes de que la disrupción venga desde fuera. Estar siempre con la vista puesta hacia el futuro y entender cuál es el siguiente cambio que va a venir. Creo que sí que tiene que seguir siendo, y más importante que nunca, el garante de la cultura y de los valores de la compañía, porque eso creo que sí que es algo que nos define y que queremos quedarnos con nosotros, pero es lo único. Así que como última reflexión me gustaría dejar la frase bien conocida por todos de la única constante es el cambio, porque creo que eso es lo que mejor nos va a guiar hacia el futuro. Muchas gracias, Nuria. Y qué difícil este desafío que nos pones de equilibrar, por un lado, ser garantes de la disrupción, pero por el otro lado, ser custodios de la cultura, ¿no? Y cómo se cuida, nos deja buen desafío, Nuria, desde el lado de los CEOs. Yo le quiero dar la palabra de nuevo a Yael para que avancemos en el programa. Perfecto. Muchísimas gracias, Raúl, Sandra. Estás en cámara. Sí, estoy en cámara. Francisco, Nuria, Patricia, Oscar, Pablo. Tremenda conversación, muy agradecidos porque de verdad creo que de hecho nos falta tiempo siempre para seguir hablando de esto.